Bueno, uno de los 500 protagonistas que ayer emitieron su voto en el Pleno de la Cámara de Diputados, allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, fue Hamlet Almaguer, diputado federal por Morena, que ayer pues, no nos dio tiempo, mi estimado Hamlet, de tenerte por acá, pero pues, ya hoy quedó subsanada ese asunto. ¿Cómo estás, Hamlet? Buenas noches, Carlos. Un saludo para toda la audiencia de Heraldo, de Palitos y Bolitas. Hombre, A tus órdenes. no, hombre, muchas gracias, mi estimado. Oye, pues ya, ¿cómo andamos de la desvelada, mi hermano? Porque creo que hasta las 2 de la mañana se echaron, ¿no? Lo votamos al filo de la medianoche. Entonces, bueno. bien, tranquilos. Y empezamos a las 11 de la mañana hoy, ya la siguiente sesión. También va para largo, pero yo creo que terminaremos igual, un poco antes de medianoche. Son las etapas de presupuesto y votaciones de ley de ingresos y demás. Es ahí donde desquitamos, ¿no? El salario, mi estimado Hamlet. Oye, Siempre. Sí. Oye, a ver, me interesa mucho, al menos desde. Yo no tengo intereses, ¿no? En el asunto del Poder Judicial ni nada de eso, pero resulta como, no sé, al menos desde mi punto de vista personal, saber si desde Morena, quienes pues, ustedes, en voz casi de Nacho Mier, se dieron el tiempo de revisar los 13 fideicomisos, temas de saldos históricos, transferencias y cosas así, porque, digo, tenemos un antecedente de hace un par de años cuando igual se extinguieron por ahí más de 108 por 120 fideicomisos, que el mismo presidente de la República dijo que iba a exhibir, ¿no? El tema de pues, cómo se fueron usados en la opacidad, tema de corrupción, bla, bla, bla. Es 2023, no hemos visto evidencias. Ustedes, desde el grupo parlamentario de Morena, pues, tuvieron algo de evidencias de decir, oye, güey, si se están pasando de chorizo aquí con los fideicomisos, ¿hay que extinguirlos? Sí, pues es un análisis sobre los lujos, privilegios y excesos en el Poder Judicial Federal. Aquí tengo la lista de los fideicomisos con los saldos, además. Te voy a leer algunos de los títulos. Fideicomiso 8692. Pensiones complementarias de magistrados y jueces. Tiene un saldo a junio del 2023 porque tienen que hacer reportes trimestrales. Ya debe estar por llegar el del tercer trimestre, pero este es a junio. De 4,722,319,850 pesos con 50 centavos. Es para la cúpula del Poder Judicial, jueces y magistrados. Fideicomiso 8693 para el mantenimiento de casa-habitación de magistrados y jueces, donde viven. 76,572,294 pesos. Hay un fideicomiso, el 8691, llamado Pensiones Complementarias para Mandos Superiores. Y yo me preguntaba qué son los mandos superiores, o quiénes son, o cuántos son. Por eso ayer a la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le pregunté quiénes estaban ahí, cuántos eran, y me respondió en una sesión con la Comisión de Justicia que se trata de 1,767 personas. Esto equivale al 3,5% de los trabajadores en activo del Poder Judicial Federal. Hay ahí algunas cifras que están bailando porque en las redes sociales oficiales de la Corte dicen que son 50,000 trabajadores. En un comunicado que nos llegó ayer de una organización de juzgadoras, refieren que son 49,171 trabajadores, y también en tribuna se pronunciaron discursos por la oposición diciendo que son 55,000. Pero es alrededor del 3% de los trabajadores del Poder Judicial Federal y están en esta cúpula dorada. Está el fideicomiso 8687 que se llama remanentes presupuestales, o sea, lo que le sobra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no devuelve a la Tesorería de la Federación. Y ahí son 1,386 millones de pesos que están depositados en este fideicomiso al corte de junio del 2023. O sea, evidentemente pues, son recursos que están ociosos en estos fideicomisos porque además la Auditoría Superior de la Federación en 2018, en su análisis de resultados, determinó que estos fideicomisos sobre pensiones para mandos superiores y pensiones para magistrados y jueces tenían saldos suficientes para 72 años y 100 años de prestaciones. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a obtener recursos de estos 13 fideicomisos? Se trata de menos de 600 personas, Carlos. Incluso tenemos un archivo con hipervínculos que conectan a la página del Poder Judicial Federal, donde cualquier ciudadano puede obtener el catálogo o el listado de quienes tienen acceso a estos fideicomisos. En algunos son 25 personas, en otros son 120, en otros son cerca de 200, pero son menos de 600 personas las que utilizan estos fideicomisos. ¿Qué fideicomiso es el que permanece? El Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Y es el fideicomiso más fuerte de toda la lista, el que se queda.
Ese tiene 6,103,992,000 pesos. Es equivalente al 100% del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, no es poco dinero. Y lo pueden utilizar para construir infraestructura, para contratar personal, para implementar tecnología, todo lo que requiera la administración de justicia. Así que sí fuimos selectivos y sí fuimos analíticos en la extinción de estos fideicomisos. Otro detalle que cuidamos, Carlos, fueron las formalidades del procedimiento. Tú recordarás que cuando la Corte revisó el Plan B, determinó echarlo abajo, la reforma electoral, porque consideró que no le habíamos dado oportunidad a la oposición de leer el dictamen. Creó entonces la Corte en este precedente algo que se llama principio de deliberación democrática y que en términos claros significa darle 24 horas a la oposición. Pues nosotros les dimos 5 días porque en comisiones lo votamos el martes anterior, se da la declaratoria de publicidad el miércoles y es hasta este martes cuando se vota en el Pleno de la Cámara de Diputados. Por ende, no existe ninguna razón para alegar alguna violación de forma, Carlos. Ok, a ver, Hamlet, un poco siento también que creo que este asunto de los fideicomisos se llega a crear como una especie de recurso, ¿no? Como, no sé, una especie de salvaguarda incluso. Guardadito. No creo que sea guardadito, pero digo, para usar tu término, te lo concedo, para tratar de blindar pues sí, los recursos que se puedan llegar a necesitar de los vaivenes políticos, ¿no? O sea, porque ustedes como diputados tienen la capacidad unilateral de decir en qué se puede gastar el dinero del gobierno federal, ¿no? A través del presupuesto. Entonces, si ustedes como grupo parlamentario mayoritario deciden, por la razón que quieras, que la Corte necesita o cualquier otra parte del gobierno federal necesita menos lana que la que realmente podría llegar a necesitar según los cálculos propios, pues los fideicomisos llegan a servir, ¿no? Para poder cubrir ese tipo de cosas. Pues el INE tiene más o menos la misma estructura. Entonces, no sé, a mí al menos sí me llama la atención que pues estos trabajadores del Poder Judicial Federal hayan salido a protestar en contra justo de la votación que ustedes hicieron ayer. Sí, entiendo. Mira, por eso le pregunté ayer a la oficial mayor para quién eran estos 400 millones de pesos en la partida 22.105 del presupuesto. Esa partida se llama Productos Alimenticios para Personas Públicas Superiores. Así le llaman en el Poder Judicial Federal, o sea, hay personas superiores, ¿no? Y esto equivale a un gasto de cerca de 240,000 pesos anuales por cada una de estas personas. En el país hay poco más de 1,600 jueces federales y magistrados. Y si hay 1,700 personas superiores, pues podrás advertir que se trata en efecto de la cúpula del Poder Judicial. Te pongo este ejemplo porque en el análisis del presupuesto, que como bien dices, tenemos la facultad exclusiva de determinar, pues solamente vamos a ajustar las partidas que estén referidas a esta cúpula dorada del Poder Judicial Federal. No vamos a afectar los derechos de los trabajadores, no vamos a afectar sus salarios, no vamos a afectar los fondos para sus pensiones. Y ese guardadito para la función del Poder Judicial Federal que tú atinas en comentar, está en ese fondo que dejamos a salvo, que es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, que tiene 6,103 millones de pesos. Es una cantidad más que suficiente para que se pueda garantizar el acceso a la justicia y también el uso de recursos ante alguna eventualidad. Oye, Hamlet, antes de ya despedirnos, además de digamos, eliminación, ¿no? de los fideicomisos, y pues sí, que en efecto va a hacer que el Poder Judicial como tal tenga menos recursos, también están planeando recortar el presupuesto que la Corte está pidiendo para el próximo año. Bueno, no a lo mejor la Corte, sino el Poder Judicial Federal en general. Sí, de hecho, el presupuesto del Poder Judicial Federal se divide en 3. Suprema Corte pide 6,000 millones, Consejo de la Judicatura Federal pide 74,000 y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pide 4,000 millones de pesos. Pero lo reúnen en una sola propuesta y lo envían junto. Solamente vamos a ajustar las partidas que están destinadas a esta cúpula de los diferentes órganos. Y sobre los posibles recursos legales que se presenten, el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal señala que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos en los que tengan interés personal. Y aquí claramente, ante amparos o ante recursos que resolverán los propios jueces,
pues se convertirán en juez y parte. Y mi duda es si van a violar lo que establece su propia ley orgánica para proteger o cuidar estos lujos, excesos y Oye, privilegios, Carlos. pero Hamlet, digo, suponiendo que eso sucede, que yo me imagino que sí va a pasar, algún trabajador que a lo mejor sienta que sus derechos fueron agraviados, ¿no? Pues va a buscar un amparo. Pero digo, entiendo, yo también tenía esa preocupación justo cuando estaba escuchando eso, porque pues, sí, se llega a configurar este escenario bastante raro, ¿no? En que el Poder Judicial tendría entonces que resolver sobre un tema que en cierta parte le compete él también. Pero parece que es lo único que queda. O sea, no es como que, es que suena muy, ¿cómo te lo planteo? Muy culero, ¿no? Por decirlo de otra forma, que los propios empleados, porque, o sea, ponte a pensar tú que eres un empleado que te sientes agraviado, ¿no? Que te quitan a lo mejor una prestación como una pensión complementaria y no puedes defenderte, ¿no? ¿Sabes? O sea, te quedas así, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿con quién voy, güey? O sea, porque si no puedes ampararte y un juez, magistrado ni ministro puede siquiera acercarse a este tema, pues, ¿no? ¿Ya qué? ¿Ya me fregué o cómo está el rollo? Mira, recordarás que hace un año, cuando le ajustamos 5,000 millones de presupuesto al INE, bajó de 25,000 a 20,000, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama le decían a la ciudadanía que iban a cerrar los módulos de credencialización y le decían a los trabajadores que iban a perder sus empleos, que iban a perder sus salarios, que no iba a haber condiciones para celebrar las elecciones para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. No pasó nada. Puedes ir al módulo que te compete en tu también fue porque distrito. tuvieron que ajustar algunos proyectos que a lo mejor tenían, no sé, para adelante. Digo, eso lo sé porque también lo hablé con ellos, ¿no? Tuvieron que... Hamlet, Sobraba dinero. ay, bueno, está bien, pero a lo mejor el INE quería hacer pues, unas mejoritas, no hacer un proyecto extra, ¿no? O sea, como para ir en la proactividad, ¿sale? A eso me refiero. Pero bueno, a lo que voy, justo, si quieres, nada más me interesa tu respuesta, Hamlet, tú como legislador, sobre justo este tema, ¿no? O sea, parece que entonces que por como planearon esta acción, justo fue para impedir que nadie más se pudiera defender o siquiera tratar, ¿no? De ampararse en contra de esta reforma. No, pues no se planea la ley. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la última reforma que no tocó este artículo es desde marzo de este año, del 2023, y ninguno de estas disposiciones de impedimentos fue ajustada. Tiene décadas la existencia de esta normatividad. Sí, por eso, pero ya sabían que eso estaba ahí. No, yo te diría que se trata más bien de una distribución de competencias desde la Constitución. Qué bueno que dijiste que era una competencia exclusiva la de la Cámara de Diputados en presupuesto. Los jueces pueden dictar sentencias, hay sentencias que yo no comparto, como esta de la deliberación legislativa, donde nos obligan a darle 24 horas a la oposición para que lea documentos que de todas formas no leen. Y la acato, ¿eh? Y tan la acato que pedí en la comisión que no violáramos el precedente de la Suprema Corte. De la misma manera, pues yo le pido a los ministros que respeten el ejercicio de la facultad legislativa y presupuestal, que está en el caso del presupuesto en el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución, Carlos. Hamlet Almaguer, diputado federal por Morena, gracias y fuerte abrazo, mi estimado. Muchas gracias por el espacio. Buena tarde. Bueno, ahí está Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena, que no contestó, ¿no? Lo del tema de la defensa, ¿no? De los trabajadores del Poder Judicial.